Este foro es posible gracias al impulso de Child Fund International en Ecuador, en articulación con el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, UNICEF y las organizaciones aliadas, World Child y la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO, cuyas experiencias en Colombia serán clave para el intercambio de buenas prácticas. Este espacio nace de una convicción compartida entre Child Fund International, el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, UNICEF, World Child Colombia y la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO, la necesidad urgente de generar conocimiento, diálogo y acción conjunta ante uno de los fenómenos más graves y complejos que enfrentamos hoy como sociedad ecuatoriana: el impacto de la violencia organizada sobre nuestras niñas, niños y adolescentes. Este no es un problema lejano ni invisible. En el Ecuador, el avance del crimen organizado ha comenzado a permear entornos escolares, comunitarios y familiares, colocando a la niñez en un riesgo cada vez mayor de instrumentalización, amenazas, desplazamientos forzados y múltiples formas de explotación. Dialogaremos sobre la categorización del fenómeno y los factores de protección. También abordaremos los desafíos de la política pública, los marcos legales, las experiencias comunitarias y el papel de la justicia en la protección integral. Pero más allá de los paneles, queremos que este foro sea un punto de partida para ratificar nuestro compromiso con la construcción de la hoja de ruta interinstitucional que está liderando el Estado. Es una apuesta conjunta por proteger la infancia en medio de contextos cada vez más hostiles. Porque frente a la violencia estructural, la omisión ya no es una opción. Y frente a la criminalidad organizada, la respuesta también debe ser organizada, pero con enfoque de derechos, con enfoque de cuidado y con un enfoque en la comunidad. Porque resulta interesante que en determinados temas nosotros hemos dado un paso para reconocer que son sujetos de derechos, para entender que tienen derecho a participar, derecho a decidir, derecho a decir, derecho a ser un actor clave en el desarrollo de la sociedad, pero para otros temas probablemente no tanto. Y cuando hablamos de violencia armada, lastimosamente nos encontramos en un momento donde la adolescencia y la niñez todavía siguen siendo un poco objetivizadas, porque se ven como números de detenciones, números de niños detenidos, números, lastimosamente, de adolescentes que han sido asesinados. La niñez y adolescencia no se define por una percepción, no se define por una lógica adultocéntrica en relación a qué es lo que el niño o la niña está haciendo o qué es lo bueno o lo malo que un niño o una niña hace. Cuando rompemos este mito, nos vamos a encontrar con niños y niñas que en verdad tienen una característica especial. El niño José Luis Guerra, la niña Carolina, la niña lo que fuera, van a tener características especiales que hacen que su historia sea contada de manera diferente y por eso requiere una atención especializada y diferenciada. No una atención estándar que nos permita decir todos los niños involucrados en este tema merecen esta respuesta. La mayoría de los casos dicen es que los adolescentes van a las bandas criminales porque se les ofrece mucho dinero. Es cierto, pero también es entender por qué van a las bandas criminales cuando les ofrecen dinero. Y es porque las situaciones estructurales que tienen que enfrentar lastimosamente no resuelven sus derechos. Tanto es así que inclusive padres y madres de estos niños, de estas niñas, les obligan a sus hijos a ir a buscar ser parte de estas bandas. Y esto bajo la lógica de comprender, el tercer mito y el último que voy a mencionar, esta idea de que el reclutamiento puede ser forzado, que puede ser voluntario en determinado punto. Nunca es voluntario. Si las condiciones de vida que yo tengo, que vivo, que estoy, me obligan a buscar una solución, una respuesta que es totalmente contraria a la garantía de mis derechos, no estoy haciéndolo voluntariamente, estoy haciéndolo de manera obligada y forzada. ¿Cuáles son las causas principales que llevan a un niño o una niña a vincularse al grupo armado? Nosotros ahorita tenemos un análisis que desde 2023 a lo que va corrido del 2025 se ha aumentado significativamente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El último informe del secretario general habla acerca de más o menos 450 casos. El último informe del secretario general de Naciones Unidas, que salió hace más o menos 3 semanas, está hablando más o menos de ese tipo de casos de reclutamiento, pero además
Plantea el mismo Secretaría General que es la primera vez que reporta un número tan alto de niños y niñas reclutados en Colombia. Entonces eso también nos deja ver que los grupos están de alguna forma u otra en este momento enfrentándose por adquirir un mayor control territorial, necesitan fortalecer sus tropas y por ende esto ha hecho que se incremente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y es vital facilitar su involucramiento en la formulación e implementación de propuestas estatales. Tenemos que garantizar mecanismos de consulta para escucharles a ellos y ellas. Y finalmente es que desarrollar una política pública integral que tenga como eje central el interés superior del niño. Esta política debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada contexto. No es lo mismo, por ejemplo, dictar una política pública, pero en cada territorio las situaciones varían y entonces debemos adaptar esa política pública a cada territorio. Se necesita un proceso robusto de articulación entre las diferentes entidades estatales, porque esto garantizará una respuesta coordinada y efectiva en frente a las situaciones de emergencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Y es vital fortalecer el papel de la sociedad civil en la protección de la niñez. Esto implica reconocerla como un actor clave en la defensa de los derechos de los niños y como un veedor del cumplimiento de las políticas y acciones a su favor. Muchísimas gracias. Hicimos, junto con Child Fund, KNH y World Vision, hicimos una encuesta a niños, niñas, adolescentes en el 2023 y les preguntamos si es que a adolescentes entre 15 y 17 años si conocían a alguien que esté vinculado a una banda o a una pandilla. 1 de cada 5 en lo urbano nos dijo que sí, que conoce efectivamente que un niño, que conoce a otro niño, niña, adolescente vinculado con una banda. Sin embargo, además, un 18% en urbano de 15 a 17 años nos contestaron que son temas de los que prefieren no hablar. Cuando profundizamos, sabíamos y conocíamos que en algunos casos era por miedo, en otros porque habían recibido amenazas y por supuesto preferían no hablar sobre el tema. Algunas condiciones que ocurren relacionadas con la vinculación. 1, ocurre cuando existen unas causas estructurales. No siempre, pero ante ausencia o frágil o débil presencia institucional, carencias económicas, necesidades latentes, condiciones adversas del entorno, incluso de la propia familia, o también cuando ocurren algunos determinantes sociales. Este sentido de no futuro, si los adolescentes saben que es muy complejo entrar y tener un cupo en la universidad, si va a ser difícil ingresar al mercado laboral, con situaciones tan adversas, siempre hay este sentido de futuro o de no futuro. Finalmente es la opción que me está dando un GDO termina siendo una, entre comillas, opción de futuro. O porque responden también a unas necesidades de reconocimiento, a una pertenencia social e incluso una pertenencia familiar. Unas recomendaciones estratégicas finales para terminar. 1, creemos que es necesario el tema de articular la agenda social con la agenda de seguridad. Eso es fundamental. 2, articular la articulación interinstitucional, intersectorial y multinivel. No es posible dar una respuesta a este fenómeno si no existe una acción coordinada, consolidada, sistemática desde el Estado. La sensibilización social frente al tema, fundamental. Todos tenemos que ser conscientes y saber de los impactos que tiene la vinculación, uso, utilización y reclutamiento, la generación de conocimiento, investigación social e instrumentos para la medición, el fortalecer el tejido social, fundamental, garantizar el acceso a la justicia en términos generales de las víctimas del delito, garantizar una administración de justicia especializada para niños, niñas y adolescentes y articular al sistema de protección con el sistema penal juvenil. El reclutamiento es un fenómeno que es una consecuencia y por lo tanto, cuando alguien, un adolescente, una adolescente se desvincula de un grupo delincuencial, hay altísimas probabilidades de que vuelva a ser vinculado porque las condiciones no han cambiado, porque cuando sale de ese grupo se enfrenta al mismo mundo, incluso a dinámicas culturales que son exactamente las mismas. No se sienten acogidos, no pertenecen y por lo tanto son reciclados. Ahora, el tema de la incidencia en políticas públicas como un factor protector estructural.
Como War Child nosotros le hemos dado una prioridad a esto, o sea, a la participación activa en ejercicios y grupos intersectoriales para la operación de políticas de prevención de reclutamiento y articulación con los sistemas de infancia. Es muy importante tener voz y poder de algún modo representar las voces que no están en esos espacios para efectivamente lograr esa protección. Entre todos los factores que podemos abordar, uno de los que nos estamos centrando es justamente en la fragmentación familiar. Todas las situaciones y todos estos factores de los que se han hecho mención, si a eso sumamos el abandono por uno o dos de los padres, madres, cuidadores, si a esto sumamos la pérdida de los referentes adultos, la violencia intrafamiliar, pues como mencionaba, vuelve más propensa esa niña, ese niño para ser cooptados. La familia es ese primer escudo de protección, no es el único, entra también la escuela, entra la sociedad, sin embargo la familia es ese primer escudo. Al no tener ese escudo se normaliza la violencia, la familia es quien primero puede detectar aquellas conductas de riesgo y debería actuar para atenderlas. En la familia también es donde se establecen límites claros en un primer momento, y al no tener ese escudo funcionando adecuadamente, al fallar ese primer escudo, pues esa niña o niño se vuelve más vulnerable. No significa que sea la única razón por la que va a ser más fácil o más vulnerable ante esta situación, pero sí es un factor que influye muchísimo. Esta no es una solución mágica, no aborda todas las causas, sin embargo busca fortalecer esos entornos familiares y escolares que ayudan a prevenir todas estas situaciones. Gracias. La garantía de derechos y la justicia social deben ser el fin. Debemos dejar de ver el fenómeno como un simple problema de seguridad o una serie de decisiones criminales individuales y entenderlo como la consecuencia directa de profundas injusticias, desigualdades y violaciones de derechos humanos. Creemos que la justicia debe ser basada en derechos, las políticas de seguridad y desarrollo deben ser evaluadas para asegurar que no se vulneren los derechos de la infancia y que, aquí hay un slash, que haya un fortalecimiento activo de los sistemas de protección. La justicia social en la reintegración es muy importante, así como la reparación y la no repetición. Primero, los niños, niñas y adolescentes se les debe reconocer como víctimas. La justicia debe estar en el marco de la justicia restaurativa, de la rehabilitación integral, el reintegro comunitario, familiar, de la lucha contra la estigmatización, el cambio de normas sociales, y de la promoción de que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una visión de futuro y proyectos de vida lejos de la violencia. Y debe haber garantías de no repetición, digamos, en el marco de la política de reeducación de este delito, del reclutamiento. Finalmente, y no sería una presentación si yo no dijera que hay que fortalecer los sistemas comunitarios que ya existen, protejan y apoyan en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes. En la reflexión que queremos tener, lo más importante es que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de sus derechos, puedan ser felices y puedan visualizar un futuro alejado de los contextos de violencia armada y, en el caso de Colombia, de la violencia armada. Para eso hablamos de la corresponsabilidad, hablamos del interés superior de la niña, hablamos de un cambio en normas sociales e instituciones informales, de una política criminal que entiende ya a los niños y niñas como víctimas, de una prioridad nacional que ya el Ecuador ha declarado en la prevención y la erradicación del reclutamiento, de un enfoque de seguridad desde la integralidad y de un enfoque de protección integral en el que las instituciones se puedan articular. El reclutamiento es un fenómeno que finalmente lo que manifiesta es un síntoma del fracaso de los sistemas y de los círculos que están obligados a proteger al niño, la familia, la comunidad, la sociedad, el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si estamos aproximándonos a un concepto de culpabilidad desde la mirada de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, no debemos olvidarnos entonces del principio de corresponsabilidad y en esa medida la concepción de la culpabilidad atraviesa también el análisis del cumplimiento o el nivel de cumplimiento del principio de corresponsabilidad en relación con ese sujeto. Y entonces así vamos a poder tener digamos, una visión mucho más integral de lo que significa asignarle una responsabilidad penal a un adolescente que en su momento también fue víctima de un delito.